buenas tardes a todos. Primero les quiero agradecer por acompañarnos el día de hoy a este evento que hemos organizado junto con SAP. Les doy la bienvenida. Mi nombre es Lucas Roca, soy director regional de Vicon, la unidad de negocio de SAP del grupo DATCO. Bueno, este evento lo hemos denominado ¿Cómo impacta la aceleración digital y la innovación en el contexto actual? Y primero les voy a hacer una pequeña introducción de lo que es la compañía y después le voy a dar el paso a Martina Ruga, especialista en innovación, periodista especialista en innovación y tecnología. Bueno, el Grupo DATCO es un grupo de empresas de tecnología con más de 40 años de trayectoria en Argentina y la región. Tenemos presencia en 6 países en la región, en México, Puerto Rico, Perú, Chile, Brasil y Argentina. Algunos de nuestros indicadores, contamos con más de 600 profesionales calificados, tenemos una facturación anual de más de 100 millones de dólares y como les mencioné anteriormente, tenemos más de 40 años de experiencia en el mercado. Con relación a Vicon, somos una de las empresas del grupo DATCO especializada en tecnología SAP. Contamos con más de 15 años de experiencia en el mercado y venimos acompañando a nuestros clientes en este proceso de transformación digital. Somos Gold Partner y Service Partner de SAP desde hace 15 años. Bueno, la idea era no aburrirlos con una presentación de la empresa, sino darle el paso a Martina, como les adelanté. Martina Rúa, periodista especialista en telecomunicaciones, en innovación y tecnología. ¿Cómo estás, Martina? Hola, Lucas, ¿cómo estás? Es un placer acompañarlos esta tarde. No, gracias a vos por acompañarnos y por compartirnos toda tu experiencia en lo que es innovación y tecnología. Al contrario, ojalá que podamos realmente disfrutar este tiempo juntos. Hemos preparado junto con el equipo de Vicon una presentación para que hablemos de innovación, para que ustedes sean también protagonistas de este tiempo juntos. Así que si están listos y luego de la presentación de Lucas, ya también puedo yo empezar a conversar con ustedes. Y quisiera comenzar contándoles un poco qué hago como periodista que investiga la innovación. La innovación, esa palabra tan abstracta que creo que la podemos hacer cada vez más concreta en nuestros negocios y en nuestras vidas. Cada vez que visito una industria diferente, la visito con una pregunta que es ¿qué es innovar? ¿No? Una pregunta que nos ha atravesado profundamente el último año y medio y de eso hablaremos y por eso le pusimos de título Innovación y transformación en el contexto actual. No es cualquier contexto en el que vamos a conversar esta tarde, sino que es un contexto bastante particular en el que hemos innovado a la fuerza. Entonces, ¿qué podemos llevarnos de este tiempo? Es donde pondremos el acento en esta tarde. Y acá me tienen haciendo algunas de las aventuras innovadoras que me ha tocado cubrir. Las elegí estas 3 porque son bien diferentes. En la primera estoy preguntándome por el futuro del transporte y la logística, ahí conduciendo un camión autónomo en la casa matriz de Scania en Suecia. Ahí pude aprender cómo ya la tecnología hace posible que estos vehículos recorran un país de punta a punta sin conductor, cómo es que se van cargando con las mismas rutas en donde funcionan. Y ahí pude preguntarme por qué es innovar en la industria automotriz, pero también cuáles son los condicionamientos que tenemos a nivel cultural, sociedad, smart cities, para que este tipo de tecnologías que ya existen y están preparadas sean posibles. Muchas veces nos encontramos con que las tecnologías están, pero ¿cómo hacemos para adoptarlas y para abrazarlas? Será uno de los temas que hablaremos hoy. En la foto de la derecha estoy en el sur de Argentina, en Tierra del Fuego, en Ushuaia, y ahí estoy en una planta de ensamblaje de televisores, donde aprendí que somos las mujeres las que ensamblamos televisores mejor que los hombres, y tiene que ver con que tenemos mayor detalle en el hacer y que tenemos las manos más pequeñas, y es por eso que había tantas mujeres en esa línea de ensamblaje. A veces, para preguntarnos qué es innovar y dar con una solución certera, hay que ir al campo. Hay que ir a la planta, hay que ir al lugar donde se necesita resolver algo
Y eso también lo aprendí estando ahí en esa planta de ensamblaje. En la foto del medio estoy en el norte de Argentina, en Posadas, en Misiones, en un hospital público en el Madariaga. Durante 5 horas pude estar en un quirófano con 3 cirujanos argentinos y el robot Da Vinci, uno de los más avanzados del mundo para hacer operaciones. Y ahí vi cómo la danza del robot y los 3 cirujanos logró sacarle un tumor maligno a una mujer sin recursos que esa noche se pudo ir a su casa. ¿Qué es innovar? ¿Y qué tiene que ver con nosotros y nuestros roles y con las tecnologías que implementamos? Y de eso es que vamos a hablar, a conversar esta tarde, porque también los quiero invitar a que usen el chat y participen. Van a ver que vamos a pedir un poco de interacción y también quiero contarles que habrá un espacio de preguntas y respuestas junto con Lucas, así que por favor preparen sus preguntas para que esto sea una conversación entre todos. Tengo este privilegio como periodista de innovación de sentarme con los líderes globales, latinoamericanos y argentinos, y preguntarles qué es innovar a ellos, cómo usan la tecnología como catalizador para hacer posible esa innovación, y también preguntárselo a sus equipos, ¿no? Lo que se dice desde el liderazgo es lo que se vive en las compañías, otro tema muy importante para que la adopción y la transformación sea posible. Entonces es desde acá que voy a compartir las ideas. Estos 20 años, 22, que hace que me pregunto qué es innovar y cuáles son las respuestas que voy obteniendo en el camino y qué tiene que ver con ustedes y qué tiene que ver conmigo. Y pusimos de título este encuentro en este contexto actual y quiero partir desde acá. Porque la transformación que todos estamos obligados a hacer en nuestras compañías se da en un contexto histórico con una pandemia. Y lo que pasó en marzo del 2020, donde 2.000 millones de personas nos fuimos a trabajar a nuestras casas, fue un gran desafío, pero también está siendo una oportunidad para el negocio. Un desafío en el cual pensamos que no iba a funcionar. Muchas industrias pensaban que no iba a funcionar. Y funcionó. Y estamos siendo productivos y estamos siguiendo adelante y seguimos agregando capas de innovación en el contexto que nos toca trabajar y vivir. Pero no podemos dejar de tener en cuenta esto. Estamos trabajando en un contexto de mucha ansiedad e incertidumbre. Y esto tiene un impacto en cómo hacemos los negocios y en nuestra productividad y en el bienestar de cada uno de nuestros colegas. Entonces, ojalá que la pandemia termine de redefinir el concepto de bienestar, ¿no? Y que las emociones a la hora de trabajar estén también al frente cuando definamos cómo avanzamos, cómo innovamos, cómo lideramos en esta era híbrida. Una vez que nos preguntamos y caemos en este contexto, les quiero contar algunas tendencias que ustedes las conocen, pero para que las conversemos, que se han profundizado muchísimo este año y medio. Una de ellas es la cobotización. La cobotización es la colaboración entre personas y sistemas. Es mucho de lo que ustedes hacen. Tiene que ver con cómo el software y el hardware empieza a ayudarnos y de algún modo empieza a amplificar nuestras habilidades más humanas. También este contexto y la pandemia nos ha demostrado que la tecnología, más que una amenaza, puede ser un gran amplificador de nuestras habilidades si realmente la ponemos a jugar a nuestro favor. Y si nos concentramos en cuáles son las habilidades humanas que necesitamos para hacer esa colaboración con la tecnología, ¿no? Entonces, 2020 y 2021 se ha avanzado en transformación digital de una manera exponencial, casi lo que se esperaba de cara al 2030. Muchos estudios empiezan a demostrar que cuando se veía la curva de transformación digital esperada para muchas industrias, lo que se esperaba hasta el 2030 ha ocurrido en 2 años. Y ahí también tenemos un desafío, pero ahí también hay una gran oportunidad de negocio. Cobotización como primer gran tendencia. Segunda, y esto ustedes seguro que lo están experimentando. Y este es solo un ejemplo para hablar de cómo se ha caído esa barrera de entrada al mundo digital. 7 de cada 10 personas que pagaron con métodos electrónicos durante la pandemia por primera vez dicen que los van a seguir utilizando después de este tiempo. Y acá, cuando hablamos del cambio, sabemos que lo cultural es lo más complejo y tenemos esta posibilidad, una posibilidad en la cual muchísimas personas están dispuestas a probar la tecnología por primera vez.
porque no nos quedó opción, ¿no? El último año y medio tuvimos que hacerlo a la fuerza. ¿Y qué hemos aprendido? ¿Y cuántos clientes ahora estarán dispuestos a abrazar, clientes externos e internos, a abrazar esa tecnología de un modo que les sirva? Acá también podemos reflexionar sobre nuestro negocio. Por supuesto también que los servicios financieros es otra de las cosas que es una categoría que no para de crecer y aparecer nuevos jugadores, porque nos animamos y vimos la practicidad, tantos usuarios en la Argentina, de lo que es pagar o hacer transacciones a través de los teléfonos. Acá también hay una linda oportunidad para pensar. Otra macro tendencia que nos va a impactar de algún modo, sea cual sea el negocio en el que te muevas, tiene que ver con la localización, deslocalización industrial y de personas. Están ocurriendo movimientos migratorios globales, donde personas empiezan a irse a otras ciudades en busca de una nueva calidad de vida. Se habla de las ciudades de los 15 minutos, donde puedo trabajar, vivir, colaborar, estudiar a 15 minutos caminando de mi casa. Y eso empieza a cambiar las ciudades también y las maneras de trabajar. Y cómo consumimos y cómo colaboramos. Las grandes compañías están saliendo de los nodos o de las grandes ciudades hacia las afueras. ¿Qué podemos pensar de esta tendencia? ¿Cómo puede afectar a nuestro desarrollo de cada industria? ¿Cómo puede afectar a nuestras logísticas? ¿Cómo puede afectar al desarrollo tecnológico en la era post-geográfica, cuando ya hay tantos puestos de trabajo que empiezan a aparecer buscando el talento sin importar su zona geográfica? Otra linda tendencia para prestar atención y pensar cómo puede impactar en nuestras vidas y nuestros trabajos. Y acá un dato fundamental. Las empresas que aceleraron su digitalización durante la pandemia crecieron 5 veces más que las que no. Este estudio es nuevo, es del mes pasado, donde se demuestra que digitalizarse, seguir adelante con la transformación tecnológica, es una ventaja real. Y cuando te fijas en qué están invirtiendo las compañías, el 50% de las inversiones va a tecnologías emergentes. Fíjense esto, casi 70% a la nube híbrida, 70% a Internet de las cosas, 59% inteligencia artificial y machine learning, 60% en robótica y automatización. Todos negocios en los que Bytecom está trabajando y ayudándolos a ustedes a transformarse. 50% de la inversión está yendo a tecnologías emergentes. ¿Qué estamos haciendo con estas tecnologías? ¿Qué estamos aprendiendo de este tiempo en las cuales se empiezan a abrazar y se empiezan a utilizar cada vez más? Y ¿no? La tecnología que no para de crecer y de avanzar, nosotros que venimos corriendo siempre un poquito atrás, los negocios que vienen corriendo atrás nuestro y qué decirles de las políticas públicas. Se ha avanzado y veremos cómo este cambio sigue siendo exponencial y acá este gráfico creo que nos tiene que servir para entender que el aprendizaje permanente es necesario. Es necesario para poder correr cada vez más cerca a estas tecnologías que no paran de darnos posibilidades. Entonces, ¿cómo hacemos para hacerlo? ¿Y qué cosas tenemos que tener en cuenta? Esta noticia es de la semana pasada, entonces empezamos a abrazar tecnologías y como decíamos ya están listas y empiezan a decidir y empezamos a automatizar, pero también tenemos que tener en cuenta sesgos y qué problemas podemos llegar a tener con el uso de esas tecnologías. ¿Cómo estamos utilizando esos algoritmos? ¿Qué estamos dando por sentado? ¿Qué son creencias y las estamos usando como datos? Es un tema bastante más amplio que la tecnología, así que mucho para trabajar de cara a lo que viene. El año pasado, cuando promediaba el primer año de la pandemia, tuve la posibilidad de conversar con Chris Colbert. Él estuvo a cargo de los laboratorios de innovación de Harvard durante 4 años y decía que 2020 y 2021 serían grandes años para la innovación, ¿no? Que el humano, ante la desesperación, innova. Y vaya si tenía razón, ¿no? Levante la mano, ¿quién de ustedes no innovó en el último año y medio? No hay nadie que pueda levantar la mano. Todos tienen nuevas habilidades, habilidades digitales y habilidades humanas, habilidades relacionales. Todos tuvimos que aprender o reaprender modos de hacer las cosas. Entonces, 2020 y 2021 fueron grandes años para la innovación. Pero ¿cómo vamos a seguir innovando cuando esto pase?
¿Cuál va a ser nuestra actitud ante la innovación cuando esta no sea urgente? Es lo que se pregunta Chris Colbert. Y él dice que tenemos que salir de una mentalidad de status quo y anclarnos en una future ready. Estar todo el tiempo listos para lo que el futuro pueda necesitar de nosotros. Un lugar incómodo, sin dudas. Ya vamos a hablar de eso. Me gustaría preguntarles a ustedes que están ahí del otro lado. Si quieren escribirlo, sería genial para poder leerlos en el chat y lo levantamos y vayan pensándolo. ¿Qué significa innovar para ustedes? ¿Qué es innovar? ¿Qué es? ¿Es meter algo nuevo? ¿Es tecnología de punta? ¿Es unir dos cosas existentes y darles una nueva vida? ¿Qué se les ocurre que puede ser innovar? Ahí, Martina, acaban de responder, aplicar nuevos recursos y herramientas en ámbitos que no se han utilizado. Ahí veo. Genial, Bianca, sabés que lo veo el chat, así que también, si querés, Buenísimo. Lo puedo ir levantando. Aplicar nuevos recursos y herramientas en ámbitos que no han sido utilizados. Interesante. Innovar es aportar novedad. Innovar es salir de la zona de confort. ¿Qué más? ¿Qué más se les ocurre? Innovar es aportar novedad. Excelente. Bueno, innovar, hacer cosas nuevas, disruptivas, con lo que se venía haciendo. Muchas gracias. Gracias a los que van participando. Innovar es todo eso y mucho más. Y a veces parece que la innovación es ajena, es de otros, pero puede ser propia y puede ser muy concreta y puede estar anclada en nuestro día a día. Pero para que eso sea posible, les quiero mostrar ejemplos muy concretos para que vean cómo todos podemos innovar en lo que hacemos. Este es un ejemplo de una pyme de Santa Fe que se dedica a hacer inflables. ¿Ven estos stands inflables, un arco inflable que a veces cuando corres una carrera pasás por ese arco? Bueno, imagínense que este negocio se quedó claramente sin clientes porque la pandemia azotó con esta industria. De hecho, es una de las industrias que todavía no tiene posibilidad de regresar. Entonces, ¿qué hicieron? Muy rápidamente, en menos de un mes, co-crearon con una escucha muy activa y ágil y rápida junto a un cliente de la industria de la salud, una camilla anti-COVID. Se llama Stretcher y lo que ustedes ven acá es una co-creación de un proveedor con un cliente que tenía una necesidad urgente relacionada al contexto que estábamos viviendo. Me gusta mucho este ejemplo porque muestra tantos atributos de la innovación concreta. A veces uno dice, ¿cómo innovo en el día a día? Y a veces la innovación puede ser escuchando al cliente, al proveedor, a qué se necesita hoy mismo, cómo tenemos que cambiar para avanzar. Esta pyme santafesina que se llama Numorph puso todo lo que conocía de los stands inflables, todo lo que conocía del material, tuvo una escucha activa, ágil y accionó con este contexto y sus nuevas necesidades junto a un cliente. La innovación abierta, la innovación con otros y colaborativa es una manera de pensar a la innovación en nuestro día a día y de una manera cotidiana. Fíjense este otro ejemplo que llega desde la industria de la construcción. Este es un emprendedor de esta industria que se llama Darío Puceto, que luego de meses y meses de no poder trabajar por la pandemia, decidió que iba a seguir adelante y construyó estos Reva Spaces, que son oficinas modulares que la podés construir en 24 horas en el fondo de tu casa o en una terraza. Otra vez, a la escucha atenta, ágil de un contexto y sus nuevas necesidades, eso que todos necesitamos en casa, poder cerrar una puerta para poder trabajar, este emprendedor lo entendió. Y eso que ven ahí ya no es un render, sino que es realidad y que se puede encontrar en muchísimas terrazas de Buenos Aires ya instalado. Es decir que la innovación, cuando uno está realmente atento al contexto y a las necesidades nuevas del mercado,
pueden hacerse un nuevo producto, un nuevo servicio a través de una escucha activa y una ejecución con un MVP, como hizo este emprendedor, que en pocas semanas lo pudo transformar en un proyecto real. Miren este otro ejemplo que viene de Rosario y son constructores, hacen estas cocinas de alta gama tan lindas que se llaman Usman y tenían un stock sobrante también por la pandemia y se dieron cuenta que había una nueva necesidad y que ellos eran expertos en algo, que era en los materiales que utilizaban para hacer estas cocinas. Y fíjense, como en pocas semanas lograron esta puerta sanitizante que se llama Usman, que hoy la encuentran en toda la Argentina, en barrios vulnerables, en estadios, en hospitales. Una vez más, alguien que sabe de su industria y que pone todo su conocimiento al servicio del contexto. Alguien que le puede decir a los ingenieros, hasta aquí las cocinas, a partir de ahora hay que repensar nuestro producto y salir a la cancha con algo nuevo. Así de incierto y ágil es el mercado en el que nos toca a todos trabajar e innovar. Y miren este ejemplo, este es muy de afuera y muy afuera de la caja. Muchas veces cuando pregunto qué es innovar, contestan pensar afuera de la caja. ¿Y qué es pensar afuera de la caja, no? ¿Y qué ideas se te ocurren cuando salís del día a día? A veces estamos tan embotados en el día a día que no podemos tener nuevas ideas. Vamos a ver ahora cómo podemos lograr nuevas ideas, pero fíjense esta y qué afuera de la caja es. Esta es una empresa que se llama Pangaia, que dentro de su misión y visión tiene ser una empresa sustentable, como seguramente muchos de ustedes lo tengan dentro de su misión y visión de cara al 2030, ¿no? Y lo que hicieron fue captar el humo contaminado, transformarlo en tinta e imprimir su ropa con esa tinta. Es decir, que una compañía que se dedica a hacer ropa pudo pensar en cómo transformarse en una compañía más sustentable. Si quieren, es una acción de marketing, pero fíjense qué interesante cuando pensamos afuera de la urgencia, todas las ideas que podemos tener que pueden impactar en nuestro negocio. ¿Y a quién se le ocurre que se pueda captar el aire contaminado y transformarlo en tinta para imprimir una ropa? Me gusta mucho este ejemplo porque me desafía a ver qué tan creativos podemos ser a la hora de pensar. Otra de nuestros grandes atributos que se ha profundizado durante la pandemia es el de la comunicación. Si ustedes quieren trabajar en un atributo innovador, sigan trabajando en cómo se comunican. Cómo comunicamos las ideas, cómo comunicamos nuestros productos, nuestros servicios, puede hacer la diferencia totalmente. Puede ser que generemos una relación con un cliente a largo plazo. ¿Cómo puedo mejorar la manera en la que me comunico? Bueno, teniendo muy en cuenta quién es la persona que va a escuchar, teniendo muy en cuenta para quién estoy desarrollando. Y fíjense este video. I want to thank you all for helping us slow the spread of COVID-19. And to all the kids out there, all of a sudden you've heard you can't go on play dates or have sleepovers. Your playgrounds and schools have closed and your March break was certainly different than what you'd hoped for. Get it from my kids as well. They're watching a whole lot more movies, but they miss their friends. And at the same time, they're worried about what's going on out there in the world and what their future may hold. I know this is a big change, but we have to do this not just for ourselves, but for our grandparents, our nurses, our doctors, and everyone working at our hospitals. And you kids are helping a lot. The doctors and scientists have been clear that social distancing, which means staying at least 2 meters apart and staying home as much as possible, is the best way to help each other. And you're having to wash your hands a lot. So, a special thanks to all you kids. Thank you for helping your parents work from home, for sacrificing your usual day, for doing math class around the kitchen table, and for trusting in science. Let's make sure we all do our part. Let's fight this together. Gracias, Bianca. Mientras vuelvo a compartir el archivo, pensaba, ¿no? ¿Es lo mismo ver una conferencia de prensa a las 8 de la noche, un informativo, y decir qué tenemos que hacer con la pandemia? O que el primer ministro canadiense
prepare el mensaje para todos los chicos de Canadá y grabe esto. Es mismo el resultado que se obtiene cuando realmente empatizo con el público al que le tengo que contar una idea. ¿No creen que hay mucha innovación en preparar pensando cuál es el lenguaje que tengo que utilizar? Lo hizo a través de Legos, decidió contarle que sus hijos también están pasando por lo mismo que ellos. Habló de las enfermeras, de los doctores, habló de lo que tenemos que hacer para cuidarnos, les agradeció por el esfuerzo. Cada palabra que se ha utilizado, cada lenguaje que usemos para comunicarnos puede hacer la diferencia en este momento. Entonces, una gran habilidad para innovar de cara a lo que viene es cómo nos comunicamos con nuestros equipos, con nuestros clientes, con todos. Fíjense este ejemplo que también me gusta mucho y tiene que ver con convencer a los demás de bajarse la tecnología y empezar a usarla, que a veces nos cuesta tanto, ¿no? Esta es una verdulería que lo que hizo es, a través de una cartulina, contarle a sus clientes cómo bajarse una aplicación de pago. Entonces, fueron y empezaron a dibujar paso a paso. Fíjense que casi ni siquiera necesitas saber leer para poder entender esta cartulina y poder bajar de esta aplicación y probarla y no tener que estar tocando billetes. Esto fue también al principio de la pandemia, donde muchos entraron al mundo digital por primera vez. Entonces, ¿cómo comunicamos? Puede hacer toda la diferencia de nuestros productos, de nuestros servicios y de las relaciones que empecemos a construir con los nuevos públicos. Sin embargo, innovar es difícil, ¿no? ¡Qué novedad! A nuestro cerebro le gusta el status quo, le gusta el lugar conocido y a nosotros, en muchos sentidos, nos es más cómodo. Pero les pregunto, una vez más, ¿quién se anima a escribir por el chat? Y si quieren ir pensándolo, ¿no? ¿Qué nos aleja de innovar? ¿Por qué creen que innovar es complejo y nos cuesta adentro de las organizaciones, en las grandes, en las medianas, en las chicas, en las familiares, en casa? ¿Por qué cuesta innovar? ¿Qué es lo que nos aleja de poder meter novedad? ¿Es falta de presupuesto? ¿Es falta de tiempo? ¿Es miedo? ¿Es comodidad? ¿Qué piensan que nos aleja de poder innovar? Los voy leyendo en el chat mientras lo vamos pensando un minutito juntos. ¿Por qué? ¿Por qué no innovamos en las organizaciones? ¿Por qué no innovamos en la manera de hacer las cosas? Dicen, porque debemos salir de la zona de confort. Ya lo creo. ¿Pero no tiene un costo no salir de ahí? Ahora lo vamos a ver. Nos cuesta cambiar en general. Sí, claro, Eduardo, nos cuesta cambiar. De hecho, hemos aprendido de hacer las cosas de una manera y eso también son hábitos y desaprender los hábitos cuesta más que aprender hábitos nuevos. En parte depende de los objetivos de la organización y en otra parte requiere gente capacitada o con habilidad para conectar esos puntos. Sí, también va por ahí. Y por mucho más, la innovación nos cuesta mucho porque no tenemos recursos, porque no tenemos tiempo, a veces tenemos miedo. A veces, ¿para qué voy a innovar si así estamos bárbaro, no? Es otra de las cosas que solemos escuchar. Falta de objetivos a largo plazo. Equipo que gana es difícil de cambiar. Eduardo, me das paso a decir algo que aprendí hace poco en una entrevista con Martin Reeves y me dijo, Martin Reeves, que es el gerente general de Boston Consulting Group a nivel global, el peor enemigo del éxito es el éxito. ¿No? Para esto de que equipo que gana no se cambia, el peor enemigo del éxito es el éxito. Y ahora lo vamos a retomar. Pereza, excelente. Muchas gracias a todos por participar. Esto es lo que me dicen en todas las industrias con las que converso y con las que acompaño para pensar la innovación. Martina, nosotros somos irreparables. Vos no conocés nuestra industria, somos dinosaurios. No, vos no sabés lo que somos los peores, somos tradicionales, somos analógicos, estamos más atrasados, no estamos para esto. No, nosotros no cambiamos, no estamos cómodos y somos un poco quedados. No, la verdad es que ya sabemos cómo hacer las cosas, no cambian más. Estas son algunas de las cosas, esta etiqueta oxidada que muchos de nosotros nos ponemos. Y así es muy difícil poder vernos a nosotros como agentes de cambio. ¿Por qué? Porque el que cambia es otro. Yo estoy acá y yo soy analógico y yo estoy a la espera. Bueno, sáquense si por alguna razón alguno se mete esta etiqueta y cómo podemos hacer para seguir adelante. Nos cuesta innovar porque tenemos muchos sesgos que nos impiden innovar. Y uno de los que más nos ataca tiene que ver con la fijación funcional.
Y atención, porque cuanto más experiencia tenés en tu industria, escuchen esto, cuanto más experimentado sos, cuanto mejor te va, más difícil es poder mirar al negocio con una mirada nueva. Cuanto mejor te va y cuanto más experiencia tenés, cuanto mayor es tu seniority, más difícil es aportar novedad y mirar con una mirada inocente de aprendiz a los negocios de todos los días. Entonces, acá, ¿cuánto tenemos para aprender de los que llegan, de los más jóvenes, del que mira el negocio por primera vez? Ahí hay riqueza para poder colaborar e innovar juntos. Otra de las cosas que nos aleja de tener un mindset más innovador, una actitud ante la innovación, es el apego a la jerarquía y a la burocracia. Muchos de nosotros hemos trabajado durante décadas en compañías donde el apego a la burocracia parece más importante que el negocio, ¿no? El proceso por el proceso mismo. Y por supuesto que muchas industrias en las que participamos están reguladas y tenemos que atender a los temas de compliance, pero yo los invito a pensar qué de lo que hacemos puede hacerse de una manera menos burocrática. No piensen ya en la gran organización, ¿eh? No culpemos a la FIP, a la compañía, nosotros, en nuestro micro equipo, en nuestro metro cuadrado, ¿cómo podemos hacer para soltar a las burocracias que nos tienen acorralados? ¿Cómo podemos hacer para preguntarle a nuestros equipos, ¿qué puedo hacer yo para hacerte la vida más simple el próximo mes? ¿Qué proceso podemos desenquistar? ¿Cómo podemos hacer para seguir adelante de una manera más simple? ¿Y al servicio de qué estamos poniendo nuestras jerarquías, ¿no? Las jerarquías, ¿están para mostrar la tarjeta personal y el puesto largo o están para facilitarle al equipo el camino? Cuando vos ves cómo trabajan los líderes más innovadores, son liderazgos que abren camino, ¿no? Liderazgos que están al servicio de que el resto de su equipo pueda brillar en cada una de las áreas. Entonces, acá tenemos dos lugares para innovar. ¿Cómo somos con respecto a las burocracias? ¿Cómo somos con respecto a nuestra palabra? ¿Hay que mandarte 8 mails para que algo ocurra o con un mail alcanza? Nos reunimos a las 2 de la tarde y caigo a las 2:40 o caigo a las 2. Todo esto también es burocracia en lo cotidiano e impacta en cómo se sienten cada uno dentro de los equipos. Otro sesgo que se ha profundizado durante la pandemia es el de el pensamiento de grupo. Somos muy buenos guardianes de nuestros silos, pero no tan buenos pensando en el todo, ¿no? En ese cañito que va por arriba y que está conectando cada uno de los hilos, ¿no? Y dice el Foro Económico Mundial que una de las habilidades del futuro es ser un profesional puente, un profesional traductor de necesidades. Entonces, acá también los invito a que puedan pensar conmigo. No sé por qué se movió la presentación sola. Esperen que vuelvo. Acá. Los invito a que puedan pensar conmigo. ¿Somos solamente guardianes de nuestro silo? Saben a lo que me refiero, ¿no? El silo es, bueno, yo soy de acá de finanzas, de recursos humanos, no tengo idea, preguntale a ellos. No, yo soy marketing, no tengo nada que ver con los de recursos humanos, yo me encargo de la comunicación, no sé. Cada vez más, y esta era híbrida es un gran desafío, ¿cómo hacemos para pensar en la responsabilidad colectiva por el todo? ¿Cómo hacemos para recordar que somos parte de un gran equipo y que tiene una misión y un propósito y que trabajamos todos hacia eso y no solamente para cumplir con mi parte de la torta, ¿no? Porque este es otro de los sesgos que muchas compañías están preguntando cómo será en la era híbrida para seguir generando una cultura que tenga ese propósito. De hecho, McKinsey habla del coeficiente de sentido, ¿no? Meaning quotation. ¿Cómo hacemos para seguir trabajando, pero con más sentido y no tanto cuidando solamente el silo que nos toca a cada uno? En la diversidad también pueden innovar. Y esto, SAP, por ejemplo, y Valticon lo sabe muy bien, es líder. Tienen equipos súper diversos y políticas de diversidad muy interesantes para conocer. Entonces, acá, una vez más, ¿qué tan diversos son sus equipos? Piensen en las reuniones del último mes y en las del mes que viene. ¿Son equipos todos homogéneos, en los que todos estamos de acuerdo rápido? ¿O son equipos con miradas divergentes, con personas distintas,
con creencias distintas, género distinto, procedencia distinta, modelos mentales distintos. Acá sobra la evidencia sobre cómo son los equipos diversos los que están cambiando las reglas del juego. Cuando vos ves las industrias o las compañías más disruptivas, tienen equipos sumamente diversos. Y esa diversidad, otra vez, es incómoda, porque lo diverso es incómodo y las miradas divergentes y las conversaciones y las peleas, pero en esas conversaciones es donde salen los mejores productos y servicios, cuando hay diversidad de mirada en lo que estamos haciendo y ofreciendo. Otro sesgo que nos aleja de innovar, y esto creo que ustedes lo tienen muy en claro, es el solucionismo tecnológico. Y tiene que ver con pensar que elegir la tecnología es hacer la transformación digital. Ustedes lo saben mejor que yo. Las transformaciones digitales que empiezan por la tecnología, y son la mayoría, fracasan. Entonces, ¿cómo hago para tener éxito en los negocios que vienen? ¿Cómo hago para poner a las personas y a sus problemas en el centro para luego preguntarme cuáles son las tecnologías con las que los voy a ayudar? Y acá tenemos también un desafío, ¿no? Porque nos manejamos y trabajamos con tecnología permanentemente y a veces sale un nuevo producto, un servicio y parecería que ahí está la solución. ¿Cuántas veces hay que preguntarse quién lo va a usar? ¿Cómo son las conversaciones de esas personas? ¿Cuáles son sus dolores cotidianos? ¿Qué conversación nueva quiero generar? Para luego mirar a las tecnologías y a ponerlas a jugar al favor de esas personas. Entonces, innovar no es meter tecnología. Innovar es entender que la tecnología es un catalizador exponencial de las habilidades más humanas. Esta era nos pide también desaprender lo aprendido. No hay una cosa más incómoda que esto, ¿no? Pero creo que todos estamos en esa. Durante décadas trabajamos de una manera y ahora hay que trabajar de otra manera. Y antes yo hacía la reunión así y ahora tengo que entrar a un Zoom. Y antes rendía los gastos de esta manera y ahora se han digitalizado. Y antes hacía un llamado y ahora converso con un chatbot. Bueno, todo esto es la transformación a la que estamos llamados a pensar. Desaprender, ojo, no quiere decir que lo que caminamos no vale la pena. Al contrario, a veces es muy innovador poner en valor el camino recorrido. Muchas veces me dicen, ay, Martina, pero innovar es todo el tiempo algo nuevo, y no. Innovación también es poner en valor lo aprendido, pero resignificarlo de cara a lo que viene. Y para que eso ocurra tenemos que generar un espacio de crecimiento, un pensamiento de crecimiento. Todos estamos bastante agarrados al pensamiento fijo, ¿no? Al de yo ya sé cómo se hacen las cosas, yo soy bueno en lo que hago. Los invito a correrse de este lugar más incómodo, pero más fecundo, que es el pensamiento de crecimiento. Este lugar es incómodo, hago las cosas por primera vez, las hago con miedo, no me salen al 100%, es una prueba, es un MVP, pero ahí está la innovación, en esa cabeza y pensamiento de crecimiento. ¿Y cómo se logra ir ahí? Bueno, primero podemos revisar cómo hemos trabajado el último año y medio. Por eso les propongo usar este espejo retrovisor, tomarse un rato y mirar para atrás. Mirar para atrás para ir para adelante, no para quedarnos atrás. Mirar para atrás y decir, ¿qué he aprendido este año y medio que quiero que se quede conmigo? ¿Y qué quiero que no, no? Porque también hemos visto prácticas que no han funcionado, o colaboraciones, innovación o creatividad que también se ha erosionado. ¿Cómo puedo hacer para ir adelante de una manera que me haga sentido? Adam Grant es un psicólogo que se encarga de pensar con los grandes líderes y acaba de sacar un nuevo libro que se llama Pensar de vuelta o Repensar, donde dice que para no caer en estos sesgos de pensamiento de grupo, nos invita a que en los negocios de ahora en adelante todos tengamos dadores de desacuerdo en la mesa. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima a innovar poniendo gente divergente en la próxima reunión? Él dice que cuando nos animamos a hacer esto, tenemos mejores outputs, mejores servicios, mejores productos, salen mejor nuestras propuestas porque hay personas que están en desacuerdo con nosotros y están challengeando constantemente nuestras ideas y creencias. Así que si quieren innovar, piensen a qué dador de desacuerdo van a poner en su próxima reunión. Otra manera de ir para adelante y pensando a la tecnología es que en nuestras agendas haya tiempo semanal para el aprendizaje.
Si ustedes realmente quieren innovar en lo que están haciendo, tenemos que respetar ese tiempo con la misma seriedad que respetamos el tiempo de explotación, de hacer. Tiempo para estudiar nuevas tecnologías, nuevas habilidades humanas, un tiempo físico y mental, porque si esto no se agenda, no ocurre y lo urgente nos va a comer. Entonces, ¿cuánto tiempo de su agenda semanal están usando para el reskilling y el upskilling? ¿Cómo están trabajando las habilidades de sus equipos y qué espacio le estamos dando en la agenda para que eso ocurra? Cuando hablamos de dar espacio en la agenda, hablamos de tiempo de exploración, que es lo que tuvimos que hacer obligados el último año y medio, ¿no? Nos la pasamos explorando nuevas maneras de vivir, de trabajar, de comprar, de lavarnos las manos, de lavar las frutas y de conectarnos al Zoom y de que 2.000 millones de personas se fueran a trabajar a su casa y que la cosa funcione. Entonces, si tuvimos que explorar y pudimos aprender tanto, ¿cómo hacemos para que en el tiempo que viene no sea solo tiempo de explotación, de hacer, más share, más mercado, ¿no? Y que también haya exploración para que el mercado pueda seguir adelante. Les contaba hace un rato y le contestaba a alguien que escribía algo en el chat que el peor enemigo del éxito es el éxito, me dijo este hombre, Martin Reeves, del Boston Consulting Group. Y también me dijo una frase que me quedó realmente grabada, que es, si no tenés tiempo para reflexionar sobre tu modelo mental actual, estás acelerando tu obsolescencia. Si no ponemos en nuestra agenda tiempo real para mirar cómo estamos trabajando y preguntarnos desde dónde lo estamos haciendo, estamos acelerando nuestra obsolescencia. Voy llegando al final y me gustaría, si tienen preguntas, que las vayan dejando para poder conversar también con Lucas. Y les dejo aquí esta idea, ¿no? De explotación, exploración, de nueva comunicación. ¿Es lo mismo el ticket de arriba que el ticket de abajo? ¿Es lo mismo para ustedes si les dan, cuando se van a subir a un avión, el de arriba que el de abajo? ¿Cuántas veces en la manera en la que hacemos las cosas podemos hacer la diferencia, más allá de qué es lo que hagamos? Cuando pensamos en quién lo va a recibir, en cómo lo va a leer, qué necesita y qué no necesita, nosotros vamos y tiramos, ¿no? Tomá, esto es lo que yo tengo. Pero ¿qué es lo que necesitan realmente del otro lado? Usar el tiempo para preguntarnos eso también puede hacer la diferencia en lo que obtengamos. Les contaba al principio de la presentación que tengo este privilegio de sentarme con los líderes globales y preguntarles qué es la innovación para ellos, ¿no? Y les dejo 3 ideas de algunas de las últimas entrevistas que pude hacer. Pude conocer a toda la plana directiva, por ejemplo, de Salesforce, donde ahí me pude preguntar y preguntarles qué es la innovación y verlo. Y me tiraron una idea que me parece que nos puede servir a todos, que es, necesitamos ser CEOs de nuestras carreras, pero también los CTOs. Es decir, que ustedes y yo estamos llamados a ser los líderes de lo que hacemos y a ser el que nos transforma permanentemente. Me gusta esta idea, ¿no? Soy la CEO de mi vida, de mi laburo, pero también soy la jefa de transformación. Entonces tengo que liderar y transformarme todo al mismo tiempo. También tuve la posibilidad de conversar varias veces con Reed Hastings, que es el fundador y director ahí en Netflix, y él es una cultura corporativa bastante peculiar, donde hay muchísima autonomía en el hacer, donde se trabaja con un feedback muy permanente, a veces un poco brutal, pero muy permanente, y donde se invita a tolerar el caos para poder avanzar con autonomía. Y hablan de densidad de talento. Si vos querés innovar, que en tu equipo haya una densidad de talento. Si querés ser un líder diferente, pregúntate por la densidad de talento que tenés en el equipo y dales autonomía para avanzar. Y la tercera idea es de Ferran Adrià, uno de los hombres más innovadores del mundo, este chef que cambió qué es la cocina. Y en una de las entrevistas que pude hacerle me dijo, innovar es contradecirse, pero gestionar no puedo serlo. Innovar es contradecirse. Cada vez que hagas algo nuevo te vas a estar contradiciendo, pero en la gestión tenemos que ser firmes en la manera en la que avanzamos y trabajamos. A veces no tenemos tiempo, ¿no?, para todo esto. Las urgencias nos comen, el país, COVID, el dólar. Siempre hay alguna urgencia que nos va a tomar la agenda.
Cuando eso pase, los invito a hacer este ejercicio que siempre hago para salir de lo cotidiano y de la urgencia, para poder volver con ideas creativas a mi industria, que es el ejercicio del zoom out. Salir de la urgencia para poder mirarla de una manera nueva. Y aquí, ¿cómo podés hacer vos un zoom out? Bueno, dedicando 1 o 2 horas por semana a hacer algo completamente distinto a lo que hagas en tu industria. Conversando con gente totalmente distinta a vos, leyendo un paper de un tema nuevo, consumiendo un documental, una charla TED, se sorprenderían de lo rápido que volvemos inspirados a mirar nuestro negocio. Y les tiro un ejemplo nada más, 2 ejemplos. Hace poco vi este documental del pulpo, no sé si lo vieron, Mi maestro el pulpo, que está muy bueno, y resulta que viendo este documental aprendí que el pulpo tiene 2/3 de su cognición afuera del cerebro. ¿Sabían eso? 2/3 de la cognición del pulpo la tiene afuera del cerebro, es decir, que todo el cuerpo del pulpo, los tentáculos, todos tienen una inteligencia distribuida. Y esto me llevó a pensar en lo importante que es para mí formar parte de equipos donde haya autonomía e inteligencia distribuida. Y no sabía nada del reino animal ni de los pulpos hasta que lo vi y me inspiró profundamente para pensar cómo estoy trabajando. La semana pasada escuché un podcast de este que ven acá, de Huberman Lab, se llama. Es un oftalmólogo y neurólogo de la Universidad de Stanford, donde contaba cuando somos conscientes de lo que miramos, podemos gestionar cómo nos sentimos. No solo desde la respiración se puede hacer eso, algo que creo que todos sabíamos, pero con cómo miramos podemos gestionar nuestros sentimientos. Y contaba que los ojos no están conectados al cerebro, sino que son parte del cerebro. Que las 2 cosas que tenés acá son pedazos de cerebro que salen del cráneo para traducirte el mundo y avisarle al sistema nervioso cómo se tiene que sentir. Bueno, espero que estén flasheados como yo cuando descubrí esto, pero estas ideas son las que se descubren cuando salís de tu urgencia y te animás a mirar otros mercados para volver a lo que estás haciendo. Zoom out para tener ideas y volver a nuestro mercado. Cierro con esto. Hace unos años estuve en este evento que era de Samsung, creo, y ahí en el escenario estaba Spike Jonze, que es el director de la película Her, y cuenta que para él el futuro de los negocios, hablaba del entretenimiento y de las industrias en general, es en la intersección de la inteligencia artificial y la inteligencia emocional. Es decir, que todo el poder de las tecnologías que ustedes están utilizando necesita a todo nuestro ser más humano convergiendo. Y ahí en el medio es donde tenemos la posibilidad de hacer la diferencia y de hacer los mejores negocios. Y a eso agréguenle el coeficiente de adaptabilidad. No podemos realmente pensar que podemos hacer negocios innovadores si no nos adaptamos. Y la adaptación es lo que hiciste todo el último año y medio. Lo que hicieron tus negocios y lo que hicimos cada uno de nosotros en nuestras familias y en el trabajo. ¿Cómo elongamos el coeficiente de adaptabilidad? Poniendo más tiempo de exploración y no tanto de explotación, viendo cuál es nuestra actitud ante el aprendizaje permanente, por ejemplo. Y cierro con una idea de Teresa Amabile, una científica del Harvard Business Review, que nos recuerda a todos que estamos en un contexto histórico complejo y nos dice que todos tenemos un trabajo full-time y además tenemos un trabajo part-time, que es ser ciudadanos COVID-19. No perdamos de vista el contexto histórico en el que nos toca trabajar y traigámoslo a la mesa de conversación con nuestros colegas y nuestros clientes. Y dice ella, no nos olvidemos de celebrar las pequeñas batallas. No nos olvidemos el viernes de celebrar lo que hemos conseguido como equipo, como profesionales, porque lo estamos haciendo en el medio de un contexto histórico. ¿Cómo impacta la aceleración digital y la innovación en el contexto actual? Es la pregunta que queremos compartir hoy con ustedes. ¿Y cómo nos estamos adaptando hoy para lograr esa transformación? Muchas gracias a todos por escuchar y ahora lo quiero invitar a Lucas para poder continuar la conversación juntos. Te veo, Lucas.
Ahí estamos. Perdón, me cuesta volver a la escena. No hay problema. Se me cuelga la máquina, perdón, disculpas. No, al contrario. Bueno, bienvenido y me parece que podemos comenzar una breve charla entre nosotros. A todos los invitamos a que si tienen alguna pregunta para Lucas o para mí la dejen y quiero preguntarte a ustedes, Lucas, como Bytecon, ¿cómo han vivido esta innovación este año y medio? Sí, mira, ahí Martina, primero agradecerte por la charla, excelente. Como siempre, cada vez que te escucho me llevo varios tips y voy a poner en práctica el zoom out. Dale. Pero bueno, en este contexto de la pandemia, creo que este último año y medio hemos acompañado a nuestros clientes en este proceso de repensar sus procesos de negocio, repensar, digamos, cómo están atendiendo a sus clientes, cómo vive la experiencia de sus clientes, de sus proveedores, incluso de sus empleados, ¿no? Porque este nuevo contexto, como dijiste vos, de un día para el otro, de dejar la presencialidad e irse, digamos, a un modo remoto, es como que cambió, digamos, un montón de factores, ¿no? Que impactaron sobre todo en el día a día del trabajo de las personas. Y en ese contexto hemos implementado algunos casos de éxito en algunas empresas, por ejemplo, en AISA, que es un utility de aguas de Argentina. Ahí estamos presentando, digamos, los casos de referencia. En este nuevo contexto, como dijiste vos, digamos, algunas palabras que me anoté, el tema de co-crear y escuchar más al cliente, digamos, en esta nueva realidad, había mucha información y había cambiado su matriz de consumo, ya venía cambiando su matriz de consumo energética. Hoy AISA es la sexta empresa que consume energía eléctrica en el país. Y ese cambio de consumo hizo que hiciéramos un análisis analítico y predictivo con herramientas de SAP, como la parte de Analytics Cloud y la HANA Services, y nos permitió, digamos, le permitió al cliente ahorrar cerca de $1 millón en consumo de energía en un año. O sea, no solo, digamos, se logró una buena percepción, digamos, de todos los usuarios de AISA, sino que también se logró un ahorro económico importante. Otro caso emblemático que tuvimos con Aguas Argentina fue el asistente virtual. El hecho de que las personas no pudieran hacer reclamos en las oficinas o no pudieran, digamos, consultar, digamos, sus facturas o tuvieran demoras por la entrega de sus facturas en papel, cosa que aceleró ese cambio, digamos, sustancialmente. Se armó un asistente virtual que facilitó, obviamente, la experiencia de los usuarios para hacer consultas. Esto no solamente transacciona con la solución comercial de SAP que tiene Aguas Argentinas, sino también con otros sistemas, lo que permitió, digamos, hacer diferentes tipos de consultas y obviamente haciendo consultas 7x24, ¿no? Sí. Lo cual también hizo que optimizara, digamos, la atención al cliente, los recursos que tenían la atención al cliente, y se implementaron diferentes tecnologías, ¿no? La principal fue, digamos, obviamente, que era el chatbot, digamos, que es una de las herramientas de SAP que está bajo la plataforma de BTP, pero dentro de eso también hay inteligencia artificial, IoT, un montón de tecnologías emergentes, como mencionaste vos, que la idea no fue aplicar tecnología, sino entender qué necesidades tenía el cliente y a partir de eso usar las tecnologías de SAP para poder solucionar ese dolor, ¿no es cierto? O esa necesidad puntual que tenía. Eso disminuyó notablemente, digamos, la cantidad de recursos que hoy tienen para atención al cliente, permitiendo que esos recursos hagan tareas de más valor. No significa que la persona perdía su puesto de trabajo. Claro. O sea, se automatizaron procesos, se hicieron que todos esos procesos más administrativos los hiciera hoy una herramienta como puede ser un chatbot o un bot, y que esas personas pudieran agregar valor con otro tipo de tareas. Está confirmado que cuando uno toma una persona para hacer tareas, digamos, de analista, un 50, un 60% termina haciendo tareas administrativas.
de poco valor. Así que todo este tipo de herramientas lo que ha hecho, digamos, también ha optimizado la estructura del cliente, ¿no? Y Lucas, ¿cómo impactó la pandemia en este tipo de proyectos? ¿Cambió mucho para ustedes? Mira, o sea, lo primero que creo que también lo mencionaste vos es que la pandemia no cambió nada. O sea, lo que hizo fue adelantar todo. Proyectos que estaban, digamos, pensados para a un mediano plazo se transformaron a corto plazo, obviamente que priorizando las necesidades puntuales del contexto, ¿no es cierto? O sea, y en nuestro caso, digamos, no tuvo un impacto fuerte porque se quedó demostrado que las implementaciones se pueden hacer 100% remoto. O sea, nuestra industria, la industria de la consultoría y de sistema, venía acostumbrada a trabajar en forma remota, pero la pandemia también aceleró ese proceso de hacerlo 100% remoto y quedó Sí. demostrado que somos eficientes y que podemos llevar adelante, digamos, implementaciones, digamos, en forma remota. ¿Y qué les piden los clientes de distinto en esta aceleración de la transformación digital? ¿El cliente pide cosas nuevas? Sí, pide sobre todo tener herramientas que se pueden adaptar al cambio, a la velocidad que Mm, pide hoy el cambio, ¿no? O sea, eh, todo se ha vuelto más exponencial. Antes, digamos, los procesos eran más largos entre que se transformaba un negocio a otro. Hoy en día los clientes piden herramientas que sean flexibles y simples o procesos simples para poderse adaptar a esos cambios, a esa velocidad de cambio que hoy en día puede hacerte quedar fuera de un negocio o perder, digamos, tu market share. Creo que en una presentación que vi tuya vos mencionaste que hoy no sabemos quién es nuestra competencia. Y la verdad que me quedó grabado porque siempre el famoso caso, digamos, de Uber, ¿no? Que está tan trillado, pero la verdad que creo que los taxis nunca se imaginaron que la competencia iba a venir a partir de una aplicación. Bueno, como esos mm. casos hay millones, ¿no es cierto? Entonces, creo que nuestros clientes nos piden que todo lo que acompañemos o cómo repensemos sus procesos sean simples y se puedan adaptar a un cambio, ¿no? Rápido. Y Lucas, ¿qué viene para ustedes como Bytecom para los próximos meses? ¿En dónde están poniendo el foco? Mira, nosotros seguimos apostando a la innovación, digamos, si bien, digamos, obviamente que a SAP se lo relaciona con el back office, con el ERP, digamos, que hoy es el corazón, obviamente, de cualquier empresa, la parte de administración y finanzas es el corazón y el núcleo, y a partir de eso, SAP tiene una solución que es, digamos, la parte de S/4HANA, digamos, que es toda analítica en memoria, pero aparte de eso tiene un montón de productos emergentes, ¿no? Mm. Como es todos estos casos de inteligencia artificial, de IoT. Nosotros tenemos incluso otra unidad de negocio en el grupo DATCO que hace específicamente cosas de IoT integradas con la parte analítica y predictiva de SAP. Entonces, nosotros vemos seguir desarrollando propiedad intelectual basada en las tecnologías de SAP. Hacia ahí vemos el camino de las consultoras como las nuestras, ¿no? Excelente, Lucas. Quiero aprovechar el espacio para agradecerte a vos por la convocatoria, por la confianza, también a todos los clientes de Bytecom presentes, y te invito a cerrar este encuentro a vos, Lucas. Bueno, gracias Martina. No, te agradezco a vos por el tiempo. La verdad que siempre que escucho tus charlas me dejan, como mencionaba antes, un montón de tips y agrega mucho valor. Me da ganas de salir a hacer un montón de cosas que mencionaste. Nosotros, que somos una empresa que se dedica a asesorar a otras empresas de innovación, la verdad que cada vez que escucho tus charlas nos dejan un montón de enseñanzas. Y bueno, agradecerle a todo el público porque nos hayan acompañado. Va a haber una encuesta, en esa encuesta le vamos a pedir que nos dejen sus datos. Nosotros quisiéramos, digamos, acompañarlos en estos procesos de transformación, como decían muchos, salir de esta situación de confort. Creo que tenemos que innovar, tenemos que abrir la cabeza a pensar distinto. Y bueno, un poco agradecer eso al público que nos acompañó y agradecerte a vos, Martina, por el tiempo, ¿no? Gracias, Lucas, y gracias a todos por haber participado de este encuentro de cómo impacta la aceleración digital y la innovación el contexto actual. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Muchas gracias.